Muy buenas noches, estimados amigos, colegas, profesores, también hay estudiantes. A nosotros en realidad nos enaltece estar nuevamente con ustedes en estos cursos de capacitación y en esta oportunidad el curso que le hemos llamado Transformación de coordenadas UTM topográficas. En realidad, como les dije hace unos minutos, nos hemos esforzado bastante en desarrollar un curso interesante y empezamos entonces sin más preámbulo. A ver, entonces voy a compartir pantalla. Ya saben ustedes que en la virtualidad a veces suceden impases. Vamos a... Ahí está nuestro Drive. ¿Ya? Este es el Drive que, digamos, se ha compartido, que ustedes lo tienen. Seguramente hay algunos que todavía no tienen el Drive porque se han inscrito recién hace unos minutos, hace unos segundos, pero después regularizamos. Pero la mayor parte debe tener esto, ¿no? Este es el Drive donde dice la carpeta primera clase, carpeta segunda clase, manual del usuario registrado y nuestro conocido generador de código, ¿no? Que vamos a verlo más adelante. Entonces empezamos con la carpeta primera clase. En esta carpeta de primera clase vamos a encontrar solamente dos archivos y vamos a empezar con la introducción. Introducción siempre dirigido a nuestro curso Transformación de coordenadas UTM a topográficas. Si queremos nosotros transformar coordenadas UTM a topográficas, muchos piensan que es transformación de sistemas diferentes. No es así. O sea, acá no estamos hablando de transformación de dos sistemas diferentes. Lo que comúnmente es, por ejemplo, entre un sistema, digamos, geocéntrico y un sistema local, ¿no? Este es diferente. De todas maneras, si queremos transformar coordenadas UTM, tenemos que tener claro qué son las proyecciones UTM. Y si vamos a hablar de coordenadas topográficas, debemos tener claro qué son coordenadas topográficas. Ya solo así podemos nosotros en adelante realizar una transformación con éxito. Entonces acá en esta introducción, ¿ya? En esta introducción vamos a empezar por algo muy simple, ya muy simple. Me voy a la topografía. De repente alguien pensará que voy a hacer acá demasiado lento, pero hay que tener en cuenta que es importante el concepto, ¿ya? Fíjese, esta es la Tierra. Acá tenemos el polo norte geográfico y el polo sur geográfico, que provienen de la intersección del eje de rotación de la Tierra con nuestro planeta. Bueno, ese eje de rotación entonces corta la Tierra en dos puntos, el polo norte geográfico y el polo sur geográfico. Bueno, sabemos que el eje de rotación no está quieto, también se mueve, pero acá estamos hablando de un polos convencionales, ¿ya? Que eso no es materia del curso. Entonces, si bien es cierto, el polo norte geográfico y el polo sur geográficos se mueven porque el eje de rotación también se mueve, lo hace así. Entonces, está contemplado el estudio de un polo norte geográfico y un polo sur geográfico que están quietos a través del tiempo, ¿ya? Ese lapso de tiempo, 10, 20 años, ya 30 años, para que nuestros planos no estén cambiando continuamente. ¿Sí? Tenemos acá este círculo, si todo fuese una esfera, este sería un círculo que nosotros le llamamos meridiano geográfico. Y esto es un punto A que se encuentra dentro de en ese meridiano geográfico. Creo que hasta ahí está claro. Según la matemática, podemos nosotros generar un plano tangente a este meridiano en el punto A. Y acá está. Ese es el plano tangente a dicho meridiano en el punto A. Y a eso le llamamos plano horizontal de A. Pues la tangente, ¿cierto? Es el plano tangente. Bien simple de entender, ¿cierto? Pero acá hay algo importante. Este plano horizontal en el punto A genera el norte cardinal, el sur cardinal, el este cardinal y el oeste cardinal.
Este norte cardinal se está dirigiendo al polo norte geográfico. Por tal razón, a este norte cardinal se le llamará norte geográfico. Y como quiera que este polo norte geográfico convencional no cambia, entonces este norte geográfico tampoco cambia. Entonces, en este plano tangente, este norte no va a cambiar con el tiempo. ¿Ya? Llamamos norte geográfico. Creo que hasta ahí está claro. Ahora, sigamos analizando. Hemos trazado una línea tangente a nuestro planeta. Y lo va a cortar en un punto porque es tangente, ¿cierto? Pero notamos acá que por efectos de la curvatura de la Tierra no podemos ver, por ejemplo, esta embarcación, por efecto de que la tangente no lo contiene, ¿no? Entonces, eso sucede en la realidad, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hacemos topografía básica, entonces tenemos un límite, solamente un límite de campo de acción para poder desarrollar nuestro trabajo de topografía. ¿Cuánto es ese límite? Bueno, eso va asociado a lo que nosotros hemos visto acá, plano tangente en el punto A. Entonces, si nosotros queremos aplicar acá topografía, teóricamente sería un punto, pero eso es ideal simplemente, ¿no? Muchos dicen, bueno, el campo es diferente, sí. En el campo, entonces nosotros podemos decir que esta tangente, entre comillas ya sería, abarca una longitud de terreno. Vamos a incrementar el tamaño para que se aprecie mejor. Una longitud de la topografía entonces abarcaría una longitud de terreno que prácticamente se confunda con la tangente. ¿Qué significa eso que se confunda? Que este arco se haga igual a la longitud de la tangente. Sabemos que eso no sucede, pero podemos nosotros, digamos, podemos establecer eso siempre y cuando sea la precisión la que nos diga si está bien o no. Entonces, ¿de qué precisión estamos hablando? Estamos hablando en topografía, en geodesia, ¿de qué estamos hablando? ¿De una precisión de metros, de centímetros, de milímetros? Yo creo que de milímetros, ¿no? Estamos hablando de milímetros. Entonces, cuando una longitud de arco se iguala a la tangente, pues en realidad no es exactamente igual, hay un delta. Ese delta tendrá que ser milimétrico, ¿ya? Y entonces, solo allí podemos aplicar los principios de la topografía básica. Porque si nosotros incrementamos esa longitud, donde el arco, la longitud del arco menos la longitud de la tangente, sea pues un error ya de metros o centímetros, entonces ya no estamos hablando de topografía básica. Estamos nosotros allí, de repente, contradiciendo las leyes de la naturaleza, ¿ya? Entonces, eso significa que la topografía básica que nosotros conocemos solo es aplicable a una longitud de terreno limitada. Y la pregunta es, ¿y cuánto es esa longitud? Acá está. La longitud máxima a considerar en topografía es 3 kilómetros. ¿Ya? Excepcionalmente 5 kilómetros. Fíjense que esto es solo una introducción. Ya terminando el curso, vamos a hacer una demostración deductiva de esta oración. ¿Por qué es 3 kilómetros máximo o excepcionalmente 5? ¿Ya? Pero para eso tenemos que, digamos, superar varias vallas que vamos a hacer, ¿no? En el transcurso del presente curso. ¿Ya? Entonces, estamos viendo que la topografía solamente abarca un plano de 3 kilómetros de lado. Nada más, excepcionalmente 5. ¿Por qué? Eso lo vamos a ver el día de mañana. Bueno, algo que también debemos tener claro, ya cuando hablamos de topografía básica.
Cuando hablamos de topografía básica, decimos, a ver, respecto a este sistema amarillo, lo que está pintado de amarillo, las coordenadas del punto P son 4,5. ¿Sí? Está bien claro, 4,5. Pero si yo este sistema lo giro y ahora se convierte en el sistema rojo, de color rojo, entonces las coordenadas del punto P van a cambiar, ¿cierto? Será 5, vamos a hablar con decimales, 5,5,3,6. Esas serían las nuevas coordenadas del punto P. Pero podrá cambiar el sistema de referencia, pero la posición física del punto no ha cambiado. Es única, ¿cierto? Entonces, cambian las coordenadas. A estas coordenadas nosotros le llamamos coordenadas topográficas. Entonces, ¿esto qué significa? Significa que un punto puede tener dos coordenadas topográficas, puede tener tres, puede tener n. ¿Ya? Entonces, las coordenadas topográficas son relativas. Eso hay que tenerlo presente. ¿Ya? Pero estas longitudes, cuando nosotros decimos distancia topográfica, estamos hablando de distancia horizontal, ¿cierto? Eso es bien claro. No estamos hablando de distancia inclinada. Y esa distancia horizontal le llamamos distancia topográfica. Es de lo que estamos hablando acá. Bueno, entonces estamos viendo que cuando hacemos topografía, hablamos de coordenadas topográficas, eh, solamente nos vamos a limitar a planos de 3 kilómetros de lado, ¿ya? Y que sus coordenadas pueden ser muchas, ¿ya? Porque así es, ¿no? Bueno, entonces fíjese que acá estamos presentando tres planos topográficos. Uno, dos y tres. Y esto de blanco que ustedes ven está representando a la Tierra, ¿ya? Representa la Tierra, ¿ya? Entonces, y ustedes verán que este plano no es coplanar a este otro, y tampoco lo es a este otro. Entonces, lo que se intenta acá es generar varios planos consecutivamente de tal forma, valga la redundancia, que se vaya adaptando a la geometría del elipsoide en este caso, ¿no? Del modelo matemático que representa la Tierra, ¿ya? Entonces tenemos nosotros acá un plano topográfico de 3 kilómetros de lado con este norte. Me olvidaba antes, a ver, regresando acá, ahí. Este es el norte geográfico cardinal. Bien simple de entender. Pero si yo tuviese otro meridiano por acá, entonces el plano tangente al punto A sería diferente, ¿no? Por acá. Y el norte geográfico sería así, diferente a este otro. ¿Eso qué significa? Significa que en cada plano topográfico, el norte geográfico no es el mismo. ¿Estamos? ¿Sí? El norte geográfico va cambiando. ¿Ya? Entonces, si yo acá tengo un plano de 3 por 3 y genero después un plano consecutivo también de 3 por 3, el norte geográfico del siguiente plano, en dirección ni en sentido, no va a coincidir con esto. Al menos en dirección no va a coincidir. Y eso es lo que intento explicar acá. En este plano topográfico tenemos un norte, es este, pero en el plano consecutivo, este es el otro norte. ¿Se dan cuenta? Entonces, tenemos nortes diferentes en cada plano. Y ustedes dirán, ¿y eso lo hacemos en el campo? Sí, lo hacemos en el campo y es bien simple, pues, ¿no? Porque nosotros lo que hacemos es, me estaciono acá, ¿no? El equipo topográfico, ya, ahí está, estación ocupada, ¿ya? Entonces, hago espalda en un punto de coordenadas conocidas. Y con eso que se calcula el azimut de referencia, es decir, el norte, en ese plano, ¿no? Entonces, en cada plano tengo que hacer lo mismo y definitivamente es lo que hacemos. ¿Ya? Entonces, en este plano Ingeniero, tengo otro norte, en este plano tengo otro norte. Entonces, las coordenadas de los puntos B, C, D pueden cambiar, pero la posición física jamás va a cambiar. ¿Ya? Eso es lo que hay que entender. Entonces, acá ingen- estamos.
Ingeniero, Viendo, buenas noches. Disculpa que le corte, pero tengo una consulta. adelante, adelante. Ingeniero, ¿y esos planos topográficos que se generan a cada 3 kilómetros aproximadamente, en qué coordenadas se dibujan? ¿En coordenadas UTM o en coordenadas topográficas? Claro, hasta el momento no he hablado de UTM, estoy hablando full topográficas. Estas son topográficas. Topográficas, digamos, implica distancias reales, pero horizontales, ¿ya? Entonces, de esto estamos hablando. Entonces, esto sería, por decir, un norte geográfico, esto es otro norte geográfico, esto es otro norte geográfico. Ahora, si yo quiero mi norte que no sea el geográfico, que sea otro, ¿ya? Pero eso vamos a verlo más adelante, ¿ya? Son coordenadas topográficas, plano topográfico, estimado colega. Pregunten, ¿ah? Sí, pues, a ver qué dice acá. Tres planos topográficos consecutivos con tres nortes geográficos diferentes. Cada plano con una longitud promedio de 3 kilómetros de lado. Las coordenadas topográficas de A, B, C y D pueden cambiar, pero sus posiciones físicas quedan intactas. Son inamovibles. ¿Ya? Eso hay que tener presente. Entonces, ese es el problema de cuando nosotros hablamos de coordenadas topográficas. Ingeniero, disculpe, una consulta. Entonces, en la Mm. imagen que muestra, la coordenada B tendría dos, perdón, el punto B tendría dos coordenadas diferentes, según el plano 1 y 2, ¿o no? No, ya no. Eso, justo este tipo esto que estamos viendo, lo vamos a aplicar como ejemplo taller el día de mañana, ¿ya? Solo que ahora me estoy adelantando, como, por eso se llama introducción esta parte, ¿ya? Ok, Como ok, para que, gracias. como más o menos como para entender ciertos conceptos. Y el día de mañana, digamos, en el archivo que se llama taller, que es un ejemplo real, y vamos a ver qué sucede. Esa pregunta va a ser resuelta el día de mañana. Bueno, entonces estoy diciendo que en promedio es 3 kilómetros, ¿ah? O sea, puede ser un poco más, puede ser poco menos. ¿Ya? En este caso es un poco más, 3 y algo, ¿ya? Entonces, pero fíjese, ahora sí viene el tema de las coordenadas UTM. Entonces, fíjese, este es mi plano UTM. No son tres planos así como estoy viendo acá, con tres nortes diferentes. Mi plano UTM es uno solo, con un solo norte. Y acá están los puntos A, B, C y D. Y no son dos, tres planos, no, no, es uno solo. Y las coordenadas UTM de A, B, C, D son únicas. No puede haber ni siquiera dos, únicas. ¿Ya? Y en este caso, ¿cuánto es esta longitud? 13 kilómetros, porque ya le dije que es en promedio 3 un poquito más, ¿no? Por ahí. La suma aprox es 13 kilómetros. Entonces, acá yo tengo, si hablo de planos topográficos, 3 kilómetros y algo más, acá también, pero en UTM no me hago problemas. Miren, un plano de 13 kilómetros. Pero vamos a leer el texto. En el presente caso, el plano UTM tiene una longitud de 13 kilómetros. Escuchen bien. No obstante, dicha longitud puede alcanzar un valor de 650 kilómetros. Es decir, tranquilamente podemos tener un superplano cuyo lado es 650 kilómetros. A ver, para darnos una idea, Lima, Tacna, más o menos es 1000 kilómetros. ¿Ya? Entonces, imagínense, 650, entonces es un plano de 650 kilómetros. Eso nos favorece, nos soluciona muchos problemas. Por eso, digamos, relativamente es muy simple trabajar en coordenadas UTM porque no nos hacemos problema. Si tengo un punto C, el levantamiento de ese punto lo hace Juan Pérez y después también lo hace otra persona, tienen que coincidir. O sea, acá no hay que aplicar un método, no, no, tiene que coincidir. Siempre va a haber una diferencia, ¿no?
pero la diferencia tiene que ser mínima, pues, ¿no? Si cuando hablamos de mínima estamos hablando de milímetros o fracciones de milímetros. ¿Mm? ¿Ya? Entonces acá no sucede eso. ¿Ya? Acá Juan Pérez puede obtener unas coordenadas de C y otro puede tener otro totalmente diferente. Y los dos pueden tener la razón. ¿Ya? Y eso justo trae pues al problema de que pueda que esté equivocado. Pero alguien puede sustentar y dice, pero ojo, las coordenadas topográficas son relativas. Bueno, ya, seguimos. Entonces, eso es lo que quería que vean ustedes en la parte de introducción. Vamos a ver qué, ya. Y ahora sí, yo sé que algunos de ustedes han llevado el curso acá de geodesia satelital, perdón, sí, geodesia clásica, y voy a volver a repetir esta parte, ¿ya? Proyecciones cartográficas, ¿ya? Claro, lo voy a hacer un poquito rápido porque es la parte introductoria, pero debemos nosotros conocer, tener bien claro el concepto de lo que son coordenadas UTM. Bueno, empezamos. Las coordenadas UTM provienen de las proyecciones cartográficas. A ver, y voy a pasar un video, un momentito, voy a dejar de compartir. A ver. mm, El concepto de proyección cartográfica es el que se muestra a continuación. Betty, se ve en mi pantalla, ¿cierto? Ya. Fíjense, tenemos acá la Tierra y tenemos una especie de pantalla, ¿ya? Entonces, a ver, vamos a ver qué dice cartográfica. A ver, de nuevo, no. Proyección cartográfica es la representación gráfica de un conjunto de puntos ubicados en el globo terrestre sobre un plano llamado mapa o plano cartográfico. Toda proyección cartográfica genera distorsiones en las distancias, ángulos y o formas. Existen diferentes tipos de proyecciones cartográficas y su elección depende del objetivo que se persiga. Este es el concepto de proyección cartográfica. Tenemos varios puntos que están en la superficie de la Tierra. En este caso forman un triángulo. Y cuando se proyecta este plano, ustedes verán que ese triángulo se deforma. Se puede deformar los ángulos, puede deformar las distancias, puede deformarse las figuras, ¿ya? En este caso se deforman las distancias. Entonces, ¿cuál es el mensaje? El mensaje es que en toda proyección cartográfica se generan deformaciones. ¿Ya? Eso hay que tener presente. Entonces, entonces, acá, ya no voy a leer, porque ya expliqué. Entonces, acá tenemos otro tipo de proyección, ¿ya? O sea, no solamente es digamos, el ejemplo que ustedes han observado. ¿Ya? A ver, vamos a pasar entonces al siguiente video. A ver, es la proyección de Mercator. La proyección de Mercator consiste en la presencia de un cilindro tangente al globo terrestre cuyos ejes coinciden. La intersección o línea de tangencia es el ecuador, donde el factor de escala o distorsión lineal es la unidad. Bueno, ustedes verán entonces que inicialmente teníamos nosotros un cilindro, ahí está, tangente a la Tierra. ¿Y cuál es digamos, la línea tangente? El ecuador. Ahí está. Luego, los continentes se proyectan a la cara interna del cilindro, ¿ya? Y desarrollamos el cilindro y tenemos acá entonces la proyección cartográfica. ¿Dónde no se ha producido deformación? En el ecuador, porque la línea ecuatorial es tangente, es intersección. Después en el resto se ha producido deformación. Y la mayor deformación es los lugares que están lejanos al ecuador, o sea, los polos. ¿Se dan cuenta?
¿ya? Entonces, vamos a seguir analizando acá. Eso es lo que tenemos acá. Y acá, por ejemplo, Groenlandia es relativamente pequeño, pero cuando se proyecta, crece exorbitantemente, porque estás prácticamente en el Polo Norte, lejos a la línea ecuatorial. Entonces, definitivamente este tipo de proyección no es conveniente para los lugares que están lejos a la línea ecuatorial. Bueno, hay otro tipo de proyección donde se deforman totalmente las figuras, ¿ya? A costa, bueno, pero conservando las áreas. Hay diversos tipos de proyecciones, ¿ya? Nosotros vamos a estudiar la proyección de Mercator, aprovechando la propiedad que tiene un cilindro hueco. ¿Cuál es la propiedad? Que yo corto el cilindro, lo desarrollo y obtengo un plano. Lo mismo sucede con un cono. Bueno, entonces vamos a volver a repetir lo que es la proyección de Mercator. ¿En qué consiste la proyección de Mercator? Repito, consiste en la presencia de un cilindro tangente al globo terrestre. No he dibujado acá la línea tangente, ¿no? Debería haberlo hecho. Ya, ahí está. Luego, los continentes se proyectan a la cara interna del cilindro y luego de desarrollar el cilindro, obtenemos el plano cartográfico, donde prácticamente todo está deformado. ¿Ya? Pero acá, bueno, este tipo de proyección le es conveniente a los navegantes marítimos. Bueno, pero eso vamos a mencionarlo nada más ahí. ¿Ya? Ahí. El mismo Mercator planteó otro tipo de proyección. Él dijo, ¿y qué sucedería si el cilindro, digamos, cilindro y tierra lo hago tangente, sí, pero no como el caso anterior, sino ahora que los ejes sean transversales? Fíjense que acá los ejes los ejes coinciden, ¿no? Coinciden. Y entonces el mismo Mercator dijo, pues, bueno, pues ahora voy a hacer con los ejes transversales. Y le llamó proyección transversal de Mercator. Bien, a ver, vamos a ver entonces a ver ese video. La proyección transversal de Mercator consiste en la presencia de un cilindro tangente al globo terrestre donde sus ejes son Transversales entre sí. Y ustedes verán que ahora la tangente ya no es el ecuador. ¿Ya? A ver, es este meridiano que está acá. ¿Ya? Ahí está. Y la pregunta es, ¿qué meridiano? Bueno, en realidad puede ser cualquier meridiano. ¿Ya? Puede ser cualquier meridiano. Yo, como soy peruano, elegí un meridiano que pasa por mi país. Ahí está. ¿Ya? A ver si sigamos. terrestre donde sus ejes son transversales entre sí. La intersección o línea de tangencia es un meridiano. Bueno, esta es la línea de tangencia. ¿Y quiénes son los más perjudicados? Obviamente los que están en los polos, pero los que están también lejos a la línea de tangente. O sea, estos sufren una deformación terrible. Los que menos deformación obtienen son los que están cerca al meridiano. Es decir, si yo estoy por el otro lado del continente, por acá, no me conviene pues que la tangente sea este meridiano. Entonces, ¿qué haría? Si yo vivo acá, entonces hago que digamos, la intersección pase por el lugar donde yo vivo, ¿no? A ver, sigamos. Ahí está. Para cada meridiano de tangencia existirá una proyección diferente a las demás. Entonces, como ustedes verán, entonces el meridiano puede cambiar, ¿ya? Pero cuando hay estas posibilidades, infinitas posibilidades, se genera un desorden. Entonces, para evitar el desorden, es que se establecen las convenciones, ¿ya? Pero acá vamos a hacer un análisis.
cilindro tangente a la Tierra. La línea de intersección es este meridiano, que le vamos a llamar meridiano origen o meridiano central, y que puede ser cualquiera. Ahora vamos a colocar nuestros ojos acá, y vamos a ver el círculo ecuatorial como si fuese un círculo, pues, ¿no? Ahí está. Y vamos a ver cómo se proyectan los puntos que están en la superficie de la Tierra a la parte interna del cilindro. Entonces, como esto es intersección, ahí no pasa nada, es tangente. Este punto, ahora vamos a incrementar el tamaño. Este punto se proyecta acá, este punto se proyecta allá, este punto se proyecta allá, y cuando el ángulo teta va creciendo, entonces la deformación se va incrementando mucho más, no en la misma proporción, para el otro lado también. Entonces, y es lógico, pues, ¿no? Como hemos visto nosotros en el video, a ver, ahí está, en el video, a ver, ya, ahí está. Los lugares más alejados al meridiano central son los más deformados, ¿no? Entonces, eso es eso es lo que estamos viendo acá. Los lugares más alejados del meridiano central son los que más se deforman. ¿Ya? Entonces, no es tan conveniente trabajar con mucha deformación. Es por esa razón que se puso un límite al ángulo teta, de manera convencional, y se estableció como límite 3 grados sexagesimales, 3 a la izquierda, 3 a la derecha. Eso entonces significa que si este es mi meridiano central, mi intersección, entonces mi plano cartográfico solamente tiene esta cobertura, 3 grados para cada lado, ¿ya? Entonces, ya proyectando sería así. Oiga, pero si yo vivo acá donde está el cursor, ahí no aplica, pues, porque no está adentro ahí. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Trazar otro meridiano por ahí cerca y ahí sí que lo integre. Pero eso sería un desorden, ¿cierto? Entonces, cuando hay un desorden, se generan convenciones, se generan acuerdos. Entonces, se quedó en lo siguiente. Bueno, se dijo lo siguiente. Vamos a establecer un meridiano de partida, ¿ya? Un meridiano de partida convencional. Y se eligió como meridiano de partida el meridiano de Greenwich, ¿ya? Inglaterra. Pero no precisamente en el observatorio, sino en el otro lado, acá. Todo este es el meridiano, ¿ya? Pero si este es el observatorio de Greenwich, el otro lado se le puede llamar antimeridiano de Greenwich. Es el mismo meridiano, pero está en el otro lado. Entonces, allí se estableció de manera convencional la partida, ¿ya? Entonces, como tenemos, vamos a llamarlo esto un uso de 6 grados, y el ecuador tiene 360 grados, entonces, ¿cuántos meridianos centrales voy a tener? Bueno, voy a tener 360 entre 6, que serían 60. Entonces voy a tener 60 de estos. En vez de llamarle 60 usos o 60, se le llamó zona, ¿no? Entonces vamos a tener 60 zonas. Y la primera zona arranca en el antimeridiano de Greenwich, ¿ya? Y la segunda zona, ahí está, esto como un croquis, ¿ya? Este es un croquis. Este es el antimeridiano de Greenwich, y ahí está la zona 1, tiene 6 grados. Esta es la zona 2, 6 grados. Y así hasta la zona 60, ¿ya? Cada zona tiene 6 grados, ¿ya? Y cada zona tiene un meridiano central. Y la zona 1 con la zona 2 no son zonas vecinas, porque, ¿por qué? Porque la zona 1 se produce cuando el meridiano central es tangente a la Tierra. Y la zona 2 se presenta cuando el meridiano central acá es tangente a la Tierra. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Girar la Tierra hasta que este meridiano sea tangente. Entonces, no son zonas vecinas. Esto es un croquis.
nada más. ¿Ya? Eso hay que tener presente. Bueno, entonces en eso consiste la proyección transversal de Mercator que se usa actualmente. Pero el mismo Mercator hizo otro planteamiento, ¿ya? Otro planteamiento. Y dijo, a ver, vamos a analizar esto, a ver, acá, ahí, ya, ahí. Entonces, sabemos que ese punto uno es la intersección entre el cilindro y la Tierra, ¿ya? Es la intersección, ¿ya? Ahí no se produce deformación, ¿ya? Entonces, estos puntos, estos segmentos se deforman cuando se proyectan, ¿no? Se deforman bastante. Entonces, qué planteamiento eh, podríamos, digamos, establecer para poder reducir la distorsión? ¿Mm? A ver, vamos a decir, y ahí vamos a decir por eso. Ya, bueno, a ver, un momento, un momento. Ya. Este es el cilindro tangente. Este punto 4 está, genera una distorsión de este arco de manera desmesurada. Pero si esta línea, yo lo subo un poquito por acá, ya, lo subo, entonces este punto 4 estaría por acá. La deformación sería menor. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que ahora esta línea ya no es tangente, sino es levemente secante. ¿Ya? De esa manera disminuyo un tanto las distorsiones. Y eso es lo que planteó el mismo Mercator, ¿ya? En su nueva proyección llamada Proyección Universal Transversal de Mercator, más conocida como UTM. ¿Y en qué consiste? Consiste en el cilindro y la Tierra, pero ya no tangente, sino levemente secante, como hemos visto arriba, así, levemente secante, ¿ya? ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de reducir la distorsión. Entonces vamos a ver acá nuestro video. Creo que ese es el 4. No, ese no es. Este debe ser. La proyección UTM consiste en la presencia de una proyección transversal de Mercator, pero ahora con un cilindro secante, en donde el meridiano central adquiere un factor de escala de 0,9996, lo cual significa que este deja de ser intersección. Ya. Esto es lo que quiero que se entienda. Claro que digamos, este volumen es totalmente exagerado, pero el objetivo es que se entienda de que digamos, el cilindro es secante a la Tierra. Es decir, parte de la Tierra está fuera del cilindro y parte de la Tierra está dentro del cilindro. Y ahora, lo que antes era meridiano central tangente, ahora ya no es tangente, porque pertenece a la Tierra en este caso, pero está fuera del cilindro. No es tangente, ¿ya? Y la zona, 3 grados para cada uno, se viene una parte por acá y otra parte por otro lado.
Entonces, si nosotros tratamos de hacer una especie de croquis, ahí, algo así, ahí está. La banda amarilla que estamos viendo, esa banda amarilla, vendría a ser la franja ploma, o sea, lo que está fuera del cilindro, ¿ya? Y esta línea naranja viene a ser el límite de la zona. Y esta línea negra viene a ser el meridiano central, que es esa línea roja, que ahora ya no es intersección. ¿Se dan cuenta? Y esto que está acá, esto que no pertenece a esa franja amarilla, eso que está ahí, es lo que está dentro del cilindro. Por acá estaría, ¿no? Dentro del cilindro. Entonces, esto, colegas, hay que tenerlo muy claro, ¿ya? Hay que entender esto totalmente. ¿Mm? Entonces, esa es la proyección universal, transversal de Mercator, que es simplemente una nueva versión de la proyección TM, proyección transversal de Mercator. ¿Ya? Entonces, em, acá hay un concepto que se llama factor de escala. A ver, vamos a ver acá. A ver, acá. Acá estoy haciendo, acá, a ver, acá. Factor de escala, que es un término que nosotros utilizamos bastante, ¿no? ¿Ya? ¿Qué cosa es el concepto de factor de escala? Fíjense, esta es la Tierra y este es un plano cartográfico. ¿Ya? Ahí está, un plano cartográfico. No necesariamente UTM, ¿ah? Este es de manera general. ¿Ya? Y tenemos acá en la Tierra un arco que no puede ser muy grande, ¿ya? No puede ser muy grande. Y ese arco se proyecta al plano cartográfico. Obviamente va a generar una longitud deformada, que le vamos a llamar longitud proyectada. ¿Ya? Eh, ya les voy adelantando que esta longitud no puede ser mayor a 3 kilómetros, máximo 5. ¿Mm? ¿Ya? Entonces, eh, ¿qué se cumple acá? Se cumple que la longitud final, LP, es igual a la longitud inicial multiplicado por un factor llamado factor de escala. ¿Ya? Esto es una ecuación lineal. Es una ecuación lineal, ¿ya? Donde el requisito es que esta longitud no sea muy grande, ¿ya? Si no, no se cumple, esto no se va a cumplir. ¿Mm? Bueno, entonces ese es el concepto de factor de escala. Ahora, la pregunta es, el factor de escala podríamos llamarle también factor de deformación, ¿ya? Factor de deformación. Podríamos llamarle así. Entonces, acá tenemos tres secciones. ¿Ya? Tres secciones. Sección uno, 2 y 3. Vamos a incrementar el tamaño, por favor. Acá necesitamos mucha concentración. Esta sección uno, ¿qué cosa es? Ya, si nosotros nos vamos al video, ahí está, es la Tierra, pero está dentro del cilindro, por acá, dentro. ¿Ya? Entonces yo pregunto, a ver, concentración, por favor. ¿De qué se trata esto? Una proyección. Se trata de que los puntos que están en la superficie de la Tierra se proyecten a mi plano cartográfico. ¿Ya? Entonces, acá están los puntos, dos puntos que están en la Tierra. Cuando se proyectan a mi plano cartográfico, la distancia, la longitud final va a ser mayor o menor que la inicial. ¿Qué dicen ustedes? Mayor. Mayor, Mayor, Mayor. así es, mayor. por supuesto, va a ser mayor, ¿no? Entonces, eso significa que nuestro factor de escala acá va a ser mayor a la unidad. No, no sé si por acá lo coloco. Ahí está, mayor a la unidad, ¿no? Como lo están viendo ustedes acá. Eso que parece tan elemental es importante. Y esta no es nuestra franja amarilla. ¿Ya? Si nos vamos al video, acá, entonces ya saben que si yo tengo dos puntos acá, estos dos puntos se van a proyectar el cilindro. ¿Ya? ¿Y qué me dice la lógica? Si acá la longitud era, vamos a suponer, L, cuando se proyecta el cilindro, ¿ese L va a aumentar o va a disminuir? ¿Qué dicen Disminuir. ustedes? Disminuir. Va a disminuir, claro.
Entonces, es por tal razón que el factor de escala acá es menor a uno. ¿Ya? Y en el otro lado, como es simétrico, esta parte también tiene K mayor a uno. Y ahora ustedes verán la intersección, como ven en el video, ya no es el meridiano central. La intersección está por acá y por el otro lado también. Entonces, ¿cuánto será ahí el factor de escala? Cero. O Menor uno, que más uno. bien. Uno. Uno, claro, Uno. uno, ¿no? Acá el factor de escala será uno, porque no hay deformación, es intersección, ¿ya? Entonces, esto es muy importante, ¿ya? Que nosotros sepamos. Bueno, la cobertura de la proyección UTM ya de manera exagerada es que los polos no cumplen, pues esto no se aplica. ¿Ya? Máximo es 84 grados de latitud norte y también debería ser 84 grados de latitud sur, solo que por temas políticos se reduce a 80 grados nada más. ¿Ya? Ahí está. Entonces, esta es, este es el superplano UTM. ¿Ya? Es el superplano, que más o menos tiene acá sus 650 kilómetros, más o menos. ¿Ya? Por eso, entonces, todo esto es una proyección cartográfica, es un plano, es un papel, ¿no? Plano, inmenso, donde este meridiano central nos indica el norte. Y como todo esto es un plano, el norte es el único en este plano, es el mismo. Acuérdense que acá tiene un uso de 3 grados, ¿ya? 3 grados. Bueno, entonces, ahí está, ¿no? Como croquis. Este es el Ecuador con las 60 zonas. Acá está el meridiano de Greenwich, pero el inicio está en el antimeridiano. Acá está. Zona uno, zona 2, zona 3. Cada zona tiene 3 grados. Y cada zona es así, ¿ya? Así. ¿Ya? Entonces, nuestro país contempla 3 zonas. Estamos hablando de Perú, porque acá hay algunos colegas que no están, no radican en el Perú. Zona 17, zona 18, zona 19. O sea, tenemos esto. Ahí está. Zona 17, zona 18, zona 19. Y no son zonas vecinas. Ya no son zonas vecinas. Hay que tener presente que la proyección UTM parte de la proyección TM. Y de ahí ya se hace secante, cilindro, y tenemos la proyección UTM. Entonces, la zona 17 TM, ¿qué significa? Transversal de Mercator, que giro la Tierra hasta que este meridiano sea tangente, ¿cierto? ¿Qué significa la zona 18? Proyección TM, transversal de Mercator. Giro la Tierra hasta que este meridiano sea tangente. Entonces, no son zonas vecinas, porque después incluso la voz secante, ¿no? No son zonas vecinas. Esto que estamos viendo es un croquis. No podemos decir que la zona 17 es vecina a la zona 18. No es así. Yo no puedo trazar una línea partiendo de acá y llegando acá. No, porque son como dos sistemas diferentes. ¿Ya? A nivel de croquis lo puedo hacer, pero para trabajos definitivos eso no está permitido. Porque son una especie de sistemas diferentes. ¿Ya? Entonces, solo se trabaja... Ingeniero, ¿Sí? disculpe. Y en temas de carreteras, por ejemplo, la carretera que va a ser de Chancay y va a llegar hasta la selva, ¿cómo se manejaría esos proyectos que van en más de dos zonas? Ya, yo ahí recomiendo extender la zona. ¿Ya? Extensión de zona. Ingeniero, Entonces, sí, ingeniero, disculpe, acá en el Cusco estamos afectados por la zona 19 y 18. En claro. proyectos lineales, ingeniero, ya me ha pasado a mí, por Mm, ejemplo, saliendo del Cusco hacia la zona de Abancay, como quien va a Lima, en la parte ya. de Poroy, ahí compartimos zonas, el Cusco, 19 y Mm, 18. En ese mm, caso, ¿qué criterio tomo? Y bueno, lo que a mí me han enseñado, he aprendido por cuestiones de trabajo, es tomar la zona donde el proyecto está más, ¿no? Donde tengo más sí, longitud en el proyecto. ¿Usted qué sí. opina de ese ingeniero o hay algún otro parámetro para seguir?
Fíjese, nosotros en la universidad hemos hecho un trabajo de investigación al respecto con mis exalumnos, porque normalmente los que hacen trabajo de investigación son los exalumnos. Eh, hemos llegado a la conclusión que en un trabajo de estructura lineal, por ejemplo, carretera, que contempla dos zonas, uno puede extender la zona y, y extender, vamos a suponer que yo tengo una carretera acá desde Ica hasta Huacho. Y Huacho, como ustedes verán, ya está en la otra zona, zona 17, ¿no? O ya un poquito más de Huacho, hasta acá, ¿ya? Entonces, eh, ¿qué hago? Esta línea la extiendo hasta acá y entonces trabajo todo en zona 18. Entonces, la pregunta es, ¿y eso eh, me desfavorece? Y yo les voy a decir lo siguiente. Las coordenadas UTM son únicas, no van a cambiar. Cuando yo extiendo esta línea, lo extiendo un poquito más acá, a mi conveniencia, entonces lo que voy a hacer es obtener coordenadas UTM respecto a la zona 18, ¿ya? Respecto a la zona 18. Son únicas, no hay más. ¿Ya? Entonces, pero cuanto más me alejo yo del meridiano central, la deformación va a crecer más. O sea, las distancias van a estar más irreales, ¿cierto? Pero las coordenadas UTM, como georreferenciación, es decir, o sea, va Juan Pérez, va Juana Pérez, con quien sea, las coordenadas son únicas, no van a cambiar. Entonces, a mí me conviene extender la zona, pero ¿cuál es la desventaja? La desventaja es lo que nosotros hemos deducido. La desventaja radica cuando vayamos a cubicar. ¿Ya? Porque cuando vayamos a hacer cubicación para lo que es el movimiento de tierras, entonces tenemos que manejar, no distancia deformada, pues, porque si no vamos a tener un metrado que no es real. ¿Ya? Entonces, ¿eso qué significa? Que de todas maneras, las proyecciones UTM, los puntos que están proyectados en el plano UTM, las tengo que regresar a la superficie de la Tierra, al plano topográfico. Las tengo que regresar a su sitio y ahí recién cubicar. ¿No? Por eso que tenemos que transformar las coordenadas UTM a las topográficas, ¿no? Porque no puedo hacer una cubicación con las coordenadas UTM, porque voy a obtener una cubicación falsa, y más aún si extiendo la zona. Esa es la desventaja que se tiene, pero que al final yo pienso que es más simple. Pero para temas catastrales, ahí sí ya no es conveniente. Ingeniero, Para, disculpe, un poquito como que se me entrecortó a mí el audio por la señal. mm, Entonces, si un proyecto, por ejemplo, una carretera que pasa por todo Cusco, que en medio proyecto en esta zona 18 y 19, se mm, optaría para escoger cualquiera de las dos zonas como predominantes. claro, si va, por decir, a medias los dos por ahí, Ajá. Con elige. cualquiera y trabajamos ese proyecto con cualquiera de Exacto. las dos. Exacto. Hay que tratar de no extender tanto, tal que aparezcan coordenadas UTM negativas. Nada más, ¿no? Ingeniero, una Sí. consulta. eh, Acerca de esa de ampliación de la zona, más Ujú. o menos cuántos grados más se podría ampliar, porque usted comentó que el ancho de la zona es de 6 grados, entonces Sí, más o sí, menos cuántos grados más se podría ampliar esa zona. ya. Es una buena pregunta. Eh, Vámonos a ir al concepto, ¿ya? A ver, vamos a nuestro video. A ver acá, el primer video. Trata de un conjunto de puntos, genera distorsiones en las distancias, ángulos. Ya, ahí. Este triángulo está deformado respecto a su figura primigenia.
Cuando yo alejo la pantalla, el plano cartográfico, el triángulo va a crecer, se va a deformar más, ¿cierto? ¿Ya? Pero en el caso UTM, a mí me conviene porque lo tengo georreferenciado. Y entonces llevo un equipo GNSS normalmente y voy a obtener las coordenadas tal cual. Y viene otro y no se va a perder, va a caer en el punto. Con los errores de las tolerancias, ¿no? Eso no hay problema. Pero cuando yo quiera cubicar, este punto, cuando lo regresa a su sitio, va a caer acá. Pero si este plano estuviese mucho más lejos, este punto estará por acá. Cuando yo lo regrese a su sitio, caerá en el mismo punto. ¿Se dan cuenta? Por muy deformado que esté ya la ampliación, por decirlo así, cuando ustedes lo proyecten a la superficie topográfica, va a caer en su lugar real, su plano topográfico. Así que, ¿cuál sería la respuesta a esa pregunta? ¿Hasta cuánto puedo ampliar? Bueno, yo puedo ampliar todo lo que quiera, 1 grado, 2 grados, pero digamos por un tema de orden, se recomienda trabajar, porque así está establecido, ¿no? Que las coordenadas UTM sean positivas, ¿ya? Entonces, más o menos por acá tenemos una coordenada de 200.000, ¿ya? Y entonces nos queda más o menos algo así, unos 200.000 metros más para seguir trabajando en coordenadas UTM. Eso, traducido a grados, más o menos será, pues, no va a pasar de 1 grado definitivamente. Pero puedo ser más y puedo trabajar con coordenadas UTM negativas, pero no se acostumbra a trabajar con coordenadas UTM negativas. ¿Ya? Sí. En tema Ingeniero, catastral, sí. ingeniero, así como por experiencia en un trabajo que realizamos de fotogrametría, justamente una carretera de Puno a Arequipa, que Ujú. tuvo ese cambio de zona. Entonces ahí, bueno, justamente cuando llegamos a ese cambio de zona, el ingeniero a cargo del trabajo te comentó que en ese cambio de zona se tenía que generar dos planos, más o menos, o sea, 1 kilómetro en la zona 18 y el otro kilómetro en la zona 19, ¿no? O sea, de una misma zona tiene que generarle su plano Dos. en dos zonas, o sea, de un lugar físico, pero tener plano en dos zonas, tanto en 19 y en 18. Y eso Mm. era el trance del cambio de zona. No sé qué tan correcto sea eso, No es ingeniero. necesario, no es necesario. Eso que acabas de exponer para tema catastral, sí. ¿Ya? Para tema catastral no es recomendable ampliar la zona. ¿Ya? Y a lo más, entonces, ampliar eso que tú dices, pues, ¿no? De repente 1 kilómetro más, un traslape. eh, bueno, eso es un complemento nada más, pero en realidad el tema catastrales, ya, o sea, el tema catastrales básicamente es cuando ya no estamos hablando de estructuras lineales, sino de áreas, de superficies, ¿no? Entonces, ya ahí ya no es nada conveniente ampliar la zona. ¿Mm? Entonces, pero en estructuras lineales hay que darle nomás, ¿no? No hay ningún problema. No hay, ¿por qué? Porque al final, cuando lo regresen a coordenadas topográficas, tiene que caer en su sitio. ¿Mm? Solo que, repito, no se acostumbra a trabajar con coordenadas UTM negativas, nada más, pero si supervisor, entidad y proyectista acuerdan en ampliarlo, pueden hacerlo sin ningún problema porque la georreferenciación va a ser única. No va a cambiar, el trazo no va a cambiar, ya no va a cambiar. Lo que sí va a cambiar es la ubicación, pero para eso tienen que transformar esas coordenadas UTM a topográficas. Bueno, seguimos. Ingeniero, Ingeniero, disculpe. Mm, buenas ¿Aló? Adelante. noches. Sí, adelante, adelante. En conclusión, sería más práctico, ¿no? Esto, ampliar nada más la zona Ampliar,
Sin Claro, porque miedo. sería un solo factor, por decir, para regresar a las topográficas, ¿no? Porque si Sí, fueran con traslapes, más engorroso ya se hace. sí, sí, sin miedo. Ampliar en estructuras lineales, a ampliar la zona. No hay ningún Ok, problema. ingeniero, No gracias. hay- Mm. Ingeniero, Parece disculpe. adelante, adelante. Sí, una consulta, mire, Mm. con el tema de catastro. Por ejemplo, nosotros tenemos siempre en todos los planos, tenemos los linderos, los vértices con coordenadas UTM. Sí. Cuando ya se urbaniza un área, por ejemplo, ya las distancias varían. Entonces, ¿yo qué aplico? ¿Cómo yo trabajo esa zona? No, no entendí muy bien la pregunta. A ver, tenemos un, ter- un Sí, territorio, ¿no? Ya. no, mi pregunta era que cuando yo la convierto a la conversión a topográficas, Mm. varía la longitud, los lados, por ejemplo, ¿no? Si, por ejemplo, es 400 metros lineales con las coordenadas UTM, pero cuando ya se hace la conversión a topográficas, varía la distancia. Ah, claro, pero en ese caso no varía mucho. No, No no varía es, mucho. no es, digamos, por eso que cuando hablan de catastro, digamos, hablan coordenar su tema y lo que sale en cálculo, eso lo toman como distancia, ¿no? De cuadrícula, que van al terreno va a cambiar un poquito, Y ¿no? cuando yo, por ejemplo, presento los planos ya replanteados, ¿lo Mm. presento en UTM o en topográficas? No, UTM es, la norma dice UTM. Y entonces ahí en catastro hay un margen de tolerancia, pues, ¿no? Y esa tolerancia es regular, así que ahí no hay problema. Pero ampliar la zona, ahí sí no es tan conveniente. No es nada conveniente, porque una cosa es, digamos, hablar de coordenadas topográficas en estructuras lineales y en superficiales ya se complica un poco más, porque estamos hablando no de una línea, sino de un conjunto de líneas, ¿ya? Entonces, no es nada conveniente en catastro respetar la zona, ¿ya? La línea que divide, ahí termina, ¿no? Y como dijo el colega, de repente me voy un kilómetro más, eso sí, como para complementar, nada más, tener más información, pero respetar la línea en catastro. En estructuras lineales hay que darle, ¿no? No hay ningún problema, ¿no? Bueno, estoy haciendo toda esta explicación porque eh, la idea no es aprender de manera robótica, ¿no? La idea es aprender con los conceptos y con eso vamos a poder tomar decisiones. Ya, fíjese, todas las zonas son iguales. Ahí están. Todas son iguales, geométricamente. Hay un meridiano central que se le llama norte y este es el eje que se le llama este. Y este es el norte llamado norte de cuadrícula, ¿ya? Para esa zona. Y entonces ese norte de cuadrícula es la misma para todo el plano, fíjese, son 650 kilómetros más o menos, es súper plano. ¿Mm? Y entonces, este origen, que nosotros estamos acostumbrados a decir 0,0, bueno, pues acá no es 0,0, porque está establecido en las proyecciones UTM trabajar solamente con números positivos, solo con números positivos. Entonces, es en ese sentido que vamos a primero hacer un análisis para el hemisferio norte, o sea, lo que está encima del Ecuador, ¿ya? Entonces, si yo tengo un punto ahí donde está el cursor, va a tener coordenada positiva y coordenada norte también positiva. Pero si tuviese un punto acá, va a tener coordenada negativa, porque está a la izquierda del origen, va a tener coordenada norte positiva porque está encima del ecuador. Entonces, para que no tenga coordenada negativa, se ha asignado a este origen darle un valor diferente de cero, que es 500.000 metros. ¿Ya? 500.000 metros. Ustedes dirán, pero ¿por qué 500.000 metros? ¿Por qué no puede ser 5.000? ¿Por qué 500.000? Bueno, la pregunta
o mejor dicho, la respuesta es a esta pregunta. Acá, vamos a abrir el Google Earth. El Google Earth es una herramienta que lo usamos todo, del estudiante de colegio hasta los expertos, como un material de referencia nada más, ¿no? Miren, acá tenemos las zonas UTM. Vamos, vamos a eliminar esta. A ver, no, ahí lo voy a dejar, ahí lo voy a dejar. Ya. Miren, ahí están las zonas. Este es un croquis nada más, ¿ah? Es zona 18, zona 19, zona 20, etcétera. ¿Ya? Entonces, este es lo que está pintado de rojo, es el meridiano central aprox de la zona 18. ¿Ya? Aprox. Entonces, voy a medir esta distancia, porque fíjense que cada zona, el ancho de la zona va disminuyendo, ¿no? Ahí está. Entonces, ¿dónde obtiene su mayor valor? En el ecuador. ¿Ya? Entonces, voy a medir cuánto es esta distancia. Entonces, claro, todo es aproximado, ¿no? Entonces, me voy a línea, metros, y vamos a medir de acá a ahí. ¿Cuánto tenemos? 300, vamos a redondear, ¿ah? 350.000 metros. Eso significa que si yo acá le doy 500.000 metros de origen este, y esta longitud es 350.000, yo pregunto, ¿cuál sería la coordenada de este punto? Coordenada este, 150.000, ¿cierto? Si el origen tiene coordenada este, 500.000 metros, y esta distancia es 350.000 metros, ¿cuál será la coordenada este de este punto? 150.000. Ese es lo más, no hay más. El resto va a ser más pequeño. Entonces ustedes dirán, ¿y por qué le damos acá 500.000 si me van a sobrar 150.000 metros? Precisamente para poder extender la zona, si es que es necesario. ¿Ya? Entonces extendemos la zona, ¿ya? Para siempre trabajar con coordenadas UTM positiva, ¿ya? Para eso. Es por esa razón que acá se le ha asignado coordenada este 500.000 metros. Ejemplo, el punto A tiene las siguientes coordenadas: norte 450.000 metros, este 600.000, zona 16 norte. Norte 400, algo más. Las coordenadas UTM no solamente van con norte y este, sino con la zona y el hemisferio. Y muchos incluyen la banda, ya que vamos a ver qué es después. Bueno, porque si solamente digo norte y este, hay 60 posibilidades. ¿Ya? 60, no, 120, porque hay 60 zonas. 60 posibilidades en el hemisferio norte, 60 posibilidades en el hemisferio sur, 120 posibilidades. ¿Ya? En cambio, si yo le digo zona 16, hay dos, pues. O es norte o es sur. Y si le digo norte, ya hay una sola posibilidad. Por eso digo, las coordenadas UTM son absolutas. No se repite, un punto no puede tener dos coordenadas UTM. Jamás. ¿Ya? Entonces, norte, 450.000 metros. Desde el Ecuador hacia arriba, 450.000, y por acá está el punto A. Este es 600.000 metros. Eso significa que como que el origen ya tiene 500.000 metros, le voy a sumar 100.000 y tendría 600.000. Acá está el punto. Ese es el punto. Ejemplo 2. Norte 2 millones. Entonces, del Ecuador subo 2 millones, por acá está el punto. Este 340.000. Como este origen ya tiene este 500.000, a la izquierda avanzo 160.000 y acá ¿qué coordenada tendré? 340.000. Entonces, en esa intersección está el punto. Pero esto es para el hemisferio norte. Para nosotros, hemisferio sur, hay una pequeña diferencia en que este punto para el hemisferio norte es cero.
para nosotros, si fuese cero esto, nosotros tendríamos coordenada norte negativa. No puede ser. Es por esa razón que a este origen se le ha asignado coordenada norte 10 millones de metros. ¿Y por qué 10 millones de metros? Porque con eso se garantiza que jamás vamos a tener un norte negativo. ¿Ya? Entonces, fíjense de manera exagerada. Voy a medir la distancia de acá, del Ecuador. Acá van a ver ustedes la distancia. Y me voy hacia abajo. ¿Ya? ¿Cuánto va? 2 millones y tanto. Sigo bajando. 5 millones y tanto de metros. Sigo bajando. 7 millones. Me voy hasta el polo. Aunque en el polo no aplica esto, pero me voy hasta el polo. Mira ahí. Casi llega a 10 millones, ¿no? ¿Ve? Casi llega a 10 millones, pero no llega a 10 millones. ¿Ya? Entonces se le da, con esto jamás vamos a obtener una coordenada UTM negativa. Por esa razón se le ha asignado al origen, para nosotros, hemisferio sur, perdón, coordenada norte 10 millones. Y acá hay un ejemplo. El punto A tiene las siguientes coordenadas UTM. Norte 8 millones, este 560.000 metros, zona 18, hemisferio sur. Norte 8 millones, ojo, hemisferio sur. Entonces, si es hemisferio sur, el Ecuador tiene norte 10 millones. Le bajo 2 millones y ya estoy en 8 millones. Este 560.000. Bueno, pues este meridiano ya tiene 500.000. Le sumo 60.000, ya tenemos 560.000 y acá está el punto. Ya está. Bueno, así trabajan las coordenadas UTM. Hay que tener, hay que recordar, estimados amigos, colegas, que estamos estudiando la proyección UTM, ¿ya? Y hay que tener presente esto, este detalle, ¿ya? Este detalle. ¿Mm? A ver, este detalle, ¿ya? Que hay parte de la Tierra que está afuera, hay los costados, parte de la Tierra que está dentro, ¿ya? Hay que tener presente eso, ¿ya? Entonces, si nos vamos bueno, ya no voy a pasar el video, ahí está. Bueno, ahora sí. Entonces, creo que acá termina la parte introductoria, ¿sí? Ahí termina la parte introductoria. ¿Ya? Y entonces ahora, a ver, seguimos con la primera clase. Ya terminamos la introducción, vamos a la primera clase. El tema central, transformación de coordenadas UTM a topográficas. ¿Ya? Entonces, a ver, y empezamos con el factor de escala. ¿Ya? Ahora sí, vamos a entender claramente qué es el concepto de factor de escala, que le podemos llamar también factor de deformación. Esta es la longitud proyectada y esta es la longitud geodésica, ¿no? Y vamos a reemplazar a la Tierra por el elipsoide de referencia, ¿ya? Ahí está el elipsoide de referencia. Entonces, ¿qué se cumple? LP es igual a L sub 0 por un factor de deformación llamado factor de escala, siempre y cuando el L sub 0 no sea muy grande. Y es el del plano topográfico, pues, 3 kilómetros, 5 máximo, ¿ya? Bueno, si la Tierra fuese una esfera, el radio sería el mismo, ¿cierto? Pero no lo es, ¿ya? Entonces, este es el centro del elipsoide, este es un punto P, y el radio no es esta línea, ¿ya? Sería esa línea si fuese una esfera, pero no lo es. Entonces, ¿cómo es que nosotros generamos acá, digamos, el radio? De la siguiente manera. En este punto P trazo una tangente. Una tangente, a ver, em,
Soy mal dibujante yo. Ya, una tangente. Ya. Y el radio vendría a ser, vendría a ser una perpendicular. Ahí está. Y como ustedes verán, no va a caer en el centro. Va a cortar al ecuador en un punto y esta línea sería el radio, ¿no? Eso hay que tener presente. Y le llamamos radio de curvatura, ¿ya? Ese es el concepto de radio de curvatura. Con respecto al plano de la pantalla, ¿ya? Porque depende de qué plano estemos trabajando. ¿Ya? Ahí está lo que acaba de explicar. Y este radio de curvatura se calcula con esta expresión. ¿Mm? Donde phi, ¿qué cosa es? Es la llamada latitud geodésica, en parte del Ecuador, ¿no? Hacia arriba. ¿Mm? ¿Qué cosa es el A? Es el semieje mayor del elipsoide. ¿Qué cosa es E cuadrado? El cuadrado de la primera excentricidad. O sea, E y A son elementos del elipsoide. Nosotros ya estamos acostumbrados, pues, a hablar del elipsoide WGS84, cuando en realidad es el elipsoide GRS80, que es lo mismo prácticamente, solo que por un tema político, de marca, se le llama WGS84, ¿no? Al elipsoide. Entonces, el elipsoide tiene como elementos el semieje mayor A, el semieje menor B, la primera excentricidad E y la segunda excentricidad E' cuadrado. Son elementos del elipsoide. Es decir, en esta fórmula todo es constante, excepto phi, que es la latitud. ¿Ya? Entonces, con esto yo puedo calcular el radio de curvatura. Me cambio de punto y va a cambiar el radio. ¿Mm? Pero también hay diferentes tipos de radio, porque esto es respecto al plano de la pantalla. Pero puedo tener un plano perpendicular al de la pantalla y se le llama gran normal. Y va a calcularse con esta fórmula, donde todo es constante excepto phi. ¿Ya? Entonces, de esa manera vamos a calcular nosotros el radio de curvatura. Ahora, otro concepto, factor de escala de un punto. El factor de escala de un punto proviene del concepto del factor de escala que ya conocemos. ¿Ya? El factor de escala del punto A podría decirse así. El factor de escala de A es el segmento L sub 0 o el factor de escala correspondiente a L sub 0, siempre y cuando el B se acerque lo más que pueda al punto A. O sea, cuando L sub 0 sea muy pequeño. Entonces, si este L sub 0 es pequeñísimo, entonces estamos hablando del factor de escala, no del segmento, sino del punto A. Ese es el concepto de factor de escala de un punto, ¿no? Ahí está, es un diferencial. O sea, es el factor de escala de un diferencial de arco, ¿no? ¿Ya? Y entonces podemos calcular la fórmula que gobierna, es esta, ¿ya? K es el factor de escala, K sub 0 es, bueno, eso ya no he explicado, eso ya es parte digamos, del concepto del cilindro secante. Este caso cero es 0,9996 y define el radio del cilindro, ¿ah? Esto. Es, acá en realidad, acá va la latitud y la longitud, ¿ya? Solo que yo le he ordenado de esta manera. P se calcula con esta expresión. ¿Qué cosa es E' cuadrado? E' es la segunda excentricidad del elipsoide. O sea, es dato. N, ¿qué es? La gran normal. ¿Ya? La gran normal, radio. Caso cero, 0,9996. O sea, prácticamente
la única variable es phi, porque n también depende de phi. ¿Ya? Entonces, la única variable es phi. Y q, ¿dónde está q? A ver, acá está. Q está en función de x y x está en función de la coordenada este. ¿Mm? Ya, ejemplo, mire, nos dicen calcular el factor de escala para el punto A. ¿Qué datos tenemos? La latitud y la longitud. Y para hacerlo simple, altura elipsoidal 0 y datum WGS84. Entonces, ¿qué es lo que hago? Transformo esto a coordenadas UTM, ahí está. Calculo X, ¿ya? Está en función de la coordenada este, valor absoluto. Calculo N, o sea, es simple. Y finalmente voy a obtener el factor de escala, que es este valor. Se recomienda trabajar con 9 decimales por lo menos, ¿ya? El factor de escala. ¿Qué es el factor de escala? Es el factor de deformación, pues, ¿ya? Factor de deformación. Otro ejemplo, calcular el factor de escala para el punto B. Tengo la latitud, tengo la longitud, tengo la altura elipsoidal, lo transformo a UTM, calculo X, todo, y al final obtengo mi factor de escala. Ahí está. Pregunto, ¿el factor de escala puede ser mayor a la unidad? Fíjense que acá es 0,999. eh, ¿Puede ser más o no? Lo hemos visto, ¿ah? Sí. ¿No? Sí, claro, ¿no? Lo hemos visto. Puede ser mayor a la unidad. Sí, puede ser. Claro, puede ser. Vamos a verlo eso, ya vamos a analizarlo bien. Ya, vamos a ir siguiendo con el análisis. Concepto de distancia de cuadrícula. Claro, acá está de manera bien exagerada. El cilindro secante, el elipsoide, este es el arco que está en la Tierra. Ya sabemos que el elipsoide representa la Tierra, ¿no? Ahí está. Y cuando se proyecta al cilindro, se obtiene A' y B'. ¿Ya? Entonces son los puntos proyectados. Y esta línea recta que une A' con B' se llama distancia de cuadrícula. ¿Mm? Bueno, se supone que este A' tiene unas coordenadas UTM y este B' tiene otras coordenadas UTM. Lo único que hago es lo llevo al AutoCAD o a mi mesa de dibujo, ubico A con sus coordenadas UTM, ubico B con sus coordenadas UTM, lo uno en línea recta y lo que mide se llama distancia de cuadrícula. ¿No? Es bien simple. Entonces ustedes tienen simplemente sus coordenadas UTM de A y de B, lo llevan al CAD, miden en línea recta la distancia que hay y eso se le llama distancia de cuadrícula, ¿ya? O distancia UTM, ¿m? Que se supone está deformada, ¿ya? Eso está distancia deformada, ¿ya? Eso ya lo sabemos. Ahí está, ejemplo, punto A, punto B, aplico la fórmula de Pitágoras y obtengo la distancia de cuadrícula. Muy bien. ¿Cómo obtengo la distancia geodésica? Esta distancia geodésica. ¿Ya? Entonces, para eso, vamos a hacer lo siguiente. Para calcular la distancia geodésica, ¿se acuerdan ustedes que yo decía, L sub C es la longitud proyectada? Longitud proyectada es igual a la longitud inicial por un factor llamado factor de deformación o factor de escala. Pero la pregunta es, ¿qué factor de escala del arco? Pero yo lo que sé es calcular el factor de escala de A y de B, de los puntos. Entonces el factor de escala del arco será el promedio. ¿Ya? Ahí está. Y aplico lo que ya conocemos, concepto de factor de escala. Factor de escala sería pues distancia de cuadrícula sobre distancia geodésica. ¿Ya? Ahora, distancia de cuadrícula ya lo conocemos. Ya lo hemos hecho arriba. Esto ya sabemos que para calcular el factor de escala de A, ¿qué necesito? Sus coordenadas nada más, ya sea geodésica, ya sea UTM. Igual en B. Entonces yo conociendo las coordenadas de A y de B, tengo el factor de escala. Si conozco las coordenadas UTM de A y de B, tengo la distancia de cuadrícula. Divido y tengo
la distancia geodésica, ¿ya? Claro, si este arco es muy pronunciado, esta fórmula no se cumple. Entonces, este arco no tiene que ser muy grande, 3 kilómetros en promedio, 5 máximo. Ejemplo, con nuestro mismo ejemplo, ¿ya? Este ejemplo que está acá, este ejemplo. Tengo coordenadas UTM de A, UTM de B, ¿qué tengo? La distancia de cuadrícula, ¿ya? Ahí está. Si tengo las coordenadas UTM de A, tengo el factor de escala de A. Si tengo las coordenadas UTM de B, tengo el factor de escala de B, obtengo el promedio. Y como esto acabamos de calcular, divido y ya tengo la distancia geodésica. ¿Ya? Es la distancia. Ingeniero, ingeniero, Adelante. disculpa, esa longitud que no tiene que superar los 3 kilómetros, ¿es la longitud de cuadrícula o la longitud geodésica? ¿A cuál de las distancias No, se no, refería? no. Cualquiera de los dos porque estamos hablando de diferencia de algunos metros nada más, ¿no? ¿Ya? Ah, Así ya, que, ya, ingeniero. sí, no hay problema. O sea, puede ser 3.000 kilómetros más 5 metros más 10 metros. Incluso puede llegar hasta 5, ¿ya? Pero yo recomiendo 3. Ingeniero, una consulta. Cuando Sí. tengo más de dos puntos, tendría que hacerlo por cada segmento, ¿cierto? El factor de escala Ah, promedio. sí. Eso vamos a hacer el día de mañana, en la clase de taller. ¿Ya? A eso también se le llama factor de escala combinado o es otra cosa? No. Vamos a llegar a eso. Todavía no. Todavía no Ok. vamos a hablar. Dentro de unos minutos vamos a hablar de ese tema. Seguimos. Acá está. Factor de elevación. ¿Ya? Mire, el concepto de factor de escala es simple. El factor de escala es la deformación que existe entre la longitud geodésica y la longitud UTM. ¿Ya? Ahí está. Ese es el factor de escala. Acá no interviene la altura. ¿Ya? Ahora sí, recién vamos a hacer un análisis de la altura. ¿Ya? Entonces, fíjese, claro que este es un croquis de manera exagerada, ¿ya? Porque ya sabemos nosotros que la altura no llega exactamente en el centro, ¿no? Pero como esta distancia es grande en comparación de esa altura, ¿no? Estamos hablando de qué radio, estamos hablando de 6.000 kilómetros, esto que es cuestión de metros, ¿no? Entonces, a nivel de croquis yo puedo trabajar de esta forma. Ya, mírenme, esa es la altura elipsoidal del punto A. Esta es la altura elipsoidal del punto B. ¿Qué es altura elipsoidal? Es la altura que hay del punto topográfico al elipsoide. ¿Ya? Ahí está, al elipsoide. ¿Ah? Entonces, y esta es la superficie topográfica. ¿Ya? Ahí está, esa es la superficie topográfica. Bueno, pues entonces lo que voy a hacer ahora, lo que vamos a hacer acá, voy a trazar acá, si ese es mi segmento de estudio, este es mi L sub 0, entonces mi plano tangente sería algo así, yo soy mal dibujante. A ver, vamos, ya, ahí. Ya. Ese sería mi plano tangente a esa, digamos, a esa porción de arco, que no tiene que ser muy grande. Ya sabemos, 3 kilómetros en promedio. Ya, ahí está. Entonces, esto podría decirse que es la horizontal, podría decirse. Ya. Pero ese es en el elipsoide. El elipsoide es algo matemático. Vamos a lo real, que es la superficie topográfica. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de distancia topográfica, estamos hablando de distancia horizontal, ¿cierto? Entonces tenemos que definir cuál es la horizontal.
Nuestro horizontal es esta línea roja. Esa es nuestra horizontal. Que si yo mido la distancia de A a B horizontalmente, es el que llamamos LT1, ¿ya? LT1, desde A hacia B. Pero si mido desde B hacia A, la horizontal está ahí, y la distancia es mayor, como ustedes verán, ¿no? Ustedes a veces es algo ilógico, ¿no? Entonces, es como que si yo mido de A a B, cuando mida de B a A, tiene que ser lo mismo. Eso dice la lógica, pero usted está viendo que acá no se cumple. ¿Por qué no se cumple? Bueno, de pasar es un dibujo exagerado, pero se da, ¿ya? Entonces, ¿con cuál me quedo? Con el promedio normalmente. Y el promedio es ese. Ya está. Pero ese promedio va a estar sesgado si es que estos dos horizontales están muy alejados. ¿Ya? Entonces, ¿por qué estarían muy alejados? Porque la pendiente es muy inclinada. Entonces, no basta solamente trabajar máximo 3 kilómetros. No basta. Sino que cuando yo mida distancias horizontales, debo, digamos, percibir, debo darme cuenta que la pendiente no esté muy pronunciada. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en cañones, ¿no? Cuando están taludes muy verticales, donde la distancia horizontal no es mucho, pero yo tengo que medir por más que la distancia horizontal no sea muy grande, yo tengo que medirlo por partes. ¿Ya? Entonces, en una pendiente muy pronunciada, no puedo tomar una distancia horizontal con una sola medida, sino tengo que hacerlo por partes. Porque si lo hago con una sola medida, voy a sesgar mi distancia topográfica. ¿Ya? Entonces, eso, yo he dibujado esto, porque eso se da, ¿ya? Se da, a veces no cuadra, y el problema está en que ustedes han medido distancias regulares en pendientes muy pronunciadas, ¿ya? Entonces, eso, o sea, es real. Bueno, pues pasando esto a limpio, tenemos esto. Esta es la distancia topográfica entre A y B. ¿Qué es distancia topográfica? Es distancia horizontal. ¿Ya? No es esta inclinada, no. Es distancia horizontal. Y ya sabemos qué cosa es horizontal. Ahí está. Entonces, esta es la distancia topográfica. Pero cuando nosotros hemos hablado acá arriba de distancia de cuadrícula, distancia geodésica, ¿no? Bueno, hemos asumido que el arco en estudio está en el elipsoide, no en el terreno, ¿no? En este caso tenemos la realidad, que este está en el terreno y le llamamos distancia topográfica. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es proyectar esta distancia topográfica a mi elipsoide, a L sub 0. Entonces, como ustedes verán, en este caso, ese factor de reducción va a ser menor a la unidad, ¿no? Y se llama factor de elevación. Entonces, yo puedo este LT proyectarlo al elipsoide y obtener un L sub 0. ¿Ya? Ahí está, la distancia geodésica. ¿Ya? Porque la distancia geodésica no va a ser dato, lo que va a ser dato es lo que yo mida en el terreno. ¿Ya? Entonces, esto lo proyecto al elipsoide y obtengo el L sub 0. Entonces, ¿qué se cumple? Longitud final igual longitud inicial por un factor llamado factor de elevación. Y ese factor de elevación se calcula con esta expresión, donde R, ¿ya? R, a ver, acá abajo está, ¿ya? Es este radio que está acá. Ahí está, ¿no? Este radio. Acá estamos dibujando, este debe ser un poquito más abajo. Entonces, R es todo este radio. H viene a ser esta altura elipsoidal, o sea, si yo tengo acá HA, acá HB, este es mi H. Una especie de promedio de ambos. ¿Ya? Ahí está. Entonces, ese es el H. ¿Ya? ¿Y qué cosa es M? M es esta flecha.
¿no? Esta flecha. Que al final deduzco que ese M es despreciable, ¿ya? Para la distancia que trabajamos. De tal forma, de tal forma que lo que nosotros, digamos, calculamos acá es esta cuerda, pero lo que yo quiero es el arco, ¿ya? Pero para distancias de 3 kilómetros, máximo 5, estos dos prácticamente se confunden. ¿Mm? Y entonces nos quedamos con esto que se llama factor de elevación. ¿Mm? Bueno, ya. Eh, Creo que se entendió el concepto de factor de elevación. Es algo similar al factor de escala, ¿ya? Solo que la distancia topográfica la proyecto al elipsoide y obtengo el L sub cero gracias al llamado factor de elevación. Ya, acá vamos a ver, Siempre menor a uno, ¿verdad, ingeniero? vamos a verlo el día de mañana eso, ¿ya? Vamos a ir analizando, ya poco a poco, con el ejemplo taller, que vamos a ver, ¿ya? Y vamos a ver mayor a uno, menor a uno. Por eso es muy importante tener claro el gráfico, ¿no? Digamos, el concepto de proyecciones UTM. Ingeniero, disculpe, una Eh, consulta. mm, El factor de escala y el factor de elevación en el sitio donde estemos es diferente, son diferentes ambos, no son iguales. Son diferentes, claro, son diferentes. Sí, ¿ya? Entonces, vamos a ver acá. Acá hay un ejemplo. Ingeniero, ¿y Adelante. esa R que aparece en la fórmula para el cálculo de flecha central, es el mismo R, o sea, es el mismo radio de Sí, curvatura? sí, sí, es el mismo R. Ya, Así ingeniero, gracias. es el mismo R. Profesor, Acá una hay, consulta. adelante. Disculpe, ¿el factor de elevación, hay alguna altura a la que ya debemos considerar? Por ejemplo, a nivel nivel de playas o a nivel de costa, creo que no se considera demasiado. Ya, cuando estemos a nivel cero, de todas maneras es recomendable. De todas maneras, sí. Ingeniero, una acotación. ¿Aló? ¿Me permite, ingeniero? Adelante, adelante, profesor. Josué. Bueno, yo en la sierra he experimentado bastante sobre esto y he llegado a la conclusión de que más o menos en 400 metros de desnivel, hasta Ujú. esa altura puedo hacer. O sea, yo ya tengo dos parámetros. Un parámetro en factor de altura 400 máximo de desnivel entre punto A y B, y en distancia máximo 3 kilómetros. Entonces, si yo tengo mayores distancias, tengo que poner otros puntos de control para poder Ujú. trabajar un área pequeña para topografía. Y en cuanto a Sí. los desniveles, igual. Entonces, no sé qué le parece mi idea. No, no, totalmente coincidente. Es lo que, mire este ejemplo, veo. ¿Cuánto es la diferencia? 400 metros. ¿Ah? Y es justo lo que lo que yo iba a exponer, ¿no? Vamos a ver ese ejemplo, ¿ya? Fíjese que ya nos ganó la hora. Eh, yo temía, voy a dejar de compartir un momento, pero voy a terminar esta parte. Yo temía eh, que me iba a ser insuficiente las dos clases, ¿ya? Porque nada vale que yo corra y cuando los conceptos son los que al final me determinan la solución del problema. Va a ser muy interesante la parte final. Vamos a hacer una cosa, si ustedes me lo permiten. La hora es la hora, ¿no? Yo siempre digo, empezamos a las 8, terminamos a las 10, y yo sé que a las 10 hay algunos que ya tienen su agenda y no podemos pasarnos. Así que si me pasan, me pasaré 5 minutos. El día de mañana igual, pero si faltase el tiempo, yo creo que podríamos hacer el miércoles el tiempo restante, que no van a ser las 2 horas. No sé si ustedes están de acuerdo. De acuerdo, ingeniero. Perfecto, Sí, ingeniero. ingeniero, de acuerdo, Ingeniero, ingeniero, yo creo normal. que Cuente De con ello. acuerdo. no habría De inconveniente, ingeniero. acuerdo. Aprobado, ingeniero. Gracias. De tal manera que seguimos así con calma y analizando y respondiendo las preguntas de ustedes, ¿ya? Y viene la parte más interesante que es lo final, ¿ya? Lo final.
Entonces, si me permite, voy a entonces terminar esta parte para continuar el día de mañana. Ya, este ejemplo dice, considerando que los puntos A y B son los mismos presentados en el ejemplo uno y 2, calcular el factor de elevación sabiendo que la altura ortométrica es esta. ¿Qué cosa es la altura ortométrica? Es la altura que hay desde un punto de la superficie del terreno al nivel medio del mar, ¿no? O el llamado geoide. Esa es la altura ortométrica. Pero nosotros acá no estamos hablando de altura ortométrica, no estamos hablando de altura respecto al geoide, sino respecto al elipsoide. ¿Ya? Entonces lo que tenemos que hacer es transformar esta altura ortométrica a altura elipsoidal. En la práctica es lo contrario. ¿Por qué? Porque normalmente nuestro trabajo consiste en el uso del GNSS, ¿no? El GNSS, por defecto, lo que me da con gran precisión es la altura elipsoidal, ¿ya? Así que ya con eso es suficiente. Pero yo le he hecho acá un poco complicado. En este ejemplo, yo no tengo la altura elipsoidal, tengo la altura ortométrica. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Transformarlo a altura elipsoidal. Bueno, pues, debo manifestarle, como ya ustedes saben seguramente, que no existe un modelo matemático que me haga esa transformación de altura ortométrica a elipsoidal y viceversa. No existe. ¿Por qué? Porque no existe un modelo matemático que represente el geoide. No hay. ¿Ya? Entonces, sí se puede transformar de manera empírica. Ustedes todos conocen las curvas de nivel, ¿no? ¿Cómo se generan las curvas de nivel? Empíricamente, ¿no? Con una nube de puntos. Cuando más nube de puntos tenga, o cuanto más puntos tenga mi nube, mejor, ¿sí? Pero es empírico al final. Igual sucede acá, igual, ¿no? Solo que esa curva de nivel toma el nombre de modelo geoidal. Es un modelo empírico que me transforma altura ortométrica a elipsoidal, ¿ya? Entonces, en nuestro caso, acá lo hemos transformado con el modelo geoidal del año 96, se usa ya el 2008, ¿ya? El 2008 en el Perú, pero son empíricos, ¿ya? Son modelos empíricos que pueden tener diferencias de centímetros incluso, ¿ya? Que para punto de control no se debe usar, ¿no? Es básicamente para tarimetría. Bueno, pues, entonces Ingeniero, esto, entonces para puntos de control, ¿cómo se debería calcular esas cotas si no nos sirve la cota ortométrica? no, el punto de control es un nivel, nivelación geométrica. Y esa nivelación sí o sí se tendría que llevar desde el nivel medio del mar, porque es difícil conseguir así BMs que tengan cotas absolutas. Por ejemplo, cuando se realiza un proyecto de carretera en Puno, Mm. entonces imagínate llevar desde la ciudad de Puno, entonces el trabajo de nivelación se va a demorar mucho más que toda la parte de topografía. No, en ese caso, siempre tiene que haber comunicación entre supervisión y proyectista o contratista, y también la entidad, ¿no? Bueno, aunque el supervisor representa a la entidad. Ponerse de acuerdo. En ese caso, lo más, digamos, recomendable es elegir un punto que esté en la zona de trabajo, ¿no? Y darle cota relativa. ¿Ya? Una cota relativa tentativa podría ser, coloco mi receptor GNSS y ¿qué obtengo? La altura elipsoidal. Con el modelo geoidal lo transformo a altura ortométrica y esa es una altura tentativa. Y a partir de ahí, todo nivelación geométrica, ¿no? A partir de ahí. Pero eso tiene que ser a previo acuerdo, ¿no? Porque no vamos a jalarlo pues desde un benchmark, ¿no? Entonces de repente los TDR dicen eso, ¿no? Pero eso es un sueño. ¿Mm? Entonces, como dices, eso me va a demorar más que el proyecto, ¿no? Entonces, no podría, es ilógico. ¿Mm? Entonces, tendría que partir de una cota relativa, pero de ahí en adelante, para todo mi proyecto, nivelación geométrica. Porque Muchas gracias, ingeniero. Gracias. Ingeniero, una el G, consulta. sí, adelante. Si empiezo con
con un punto captado por el receptor GNSS, Mm, y es una obra lineal. Al ujú. finalizar, ¿debo tener otro punto o con ese mismo punto llego, con el que empecé? O sea, Ah, apoyando en ese punto. no, no, apoyándose en ese punto, no puede ser que tengo, digamos, varios BMs, no, 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 arranca, ese es el punto de inicio y ese es el punto de llegada, circuitos cerrados, ¿no? De Consecutivos, ida y vuelta sería, Nada, ¿no? pues, nivelación claro, cerrada tienes que hacer, pues. Ya, ok, gracias. claro, claro. Mm. Ya, entonces transformamos estas alturas optométricas a elipsoidales, ¿ya? Todos los software de procesamiento GNSS nos pueden hacer esa transformación fácilmente. ¿Ya? Entonces yo tengo acá las alturas elipsoidales con la fórmula que hemos visto de factor de elevación, ¿no? Obtenemos el factor de elevación, ¿ya? Entonces tengo la altura elipsoidal en A, tengo en B, tengo el promedio, tengo las coordenadas de A y de B, tengo todo y obtengo el factor de elevación. Como ya conozco la distancia geodésica, ¿ya? Entonces, este es K elevación, ¿ah? Este K elevación va acá, esta distancia geodésica ya la conozco, y tengo acá la distancia topográfica. ¿Qué es la distancia topográfica? Es la distancia horizontal, es lo que hemos visto nosotros acá. Esta es la distancia topográfica, ¿ya? Esta es la distancia topográfica. ¿Eh? Y que es diferente a nuestra distancia UTM, ¿ya? Entonces, en este ejemplo, ¿cuánto es la distancia de cuadrícula? Acá está. LC, distancia de cuadrícula. A ver, vamos a ver si puedo hacer esto. A ver, vamos a sacar esto acá y vamos a trasladarlo abajo. Vean, ya, ahí está. El LC es la distancia UTM, la del plano. Miren, 2067,338 metros. Y la distancia real, distancia topográfica, es 2068,886 metros. ¿Cuánto de diferencia hay? Metro y medio más o menos. ¿Ya? Metro y medio. En este caso, no es siempre igual en todos, ¿ah? Es variable totalmente. Pero en este ejemplo es metro y medio. Esta es la distancia real, esta es la distancia de plano, la distancia deformada. ¿Ya? Ya aplicando todo, factor escala y factor combinado, perdón, factor de elevación, ¿no? Ya está. Entonces, otra de las formas, acá termino, otra de las formas es aplicar el factor combinado. ¿Qué es el factor combinado? Es el producto del factor de elevación por el factor de escala. De tal forma que voy a relacionar directamente la distancia topográfica con la distancia de cuadrícula gracias al factor combinado. ¿Ya? Ahí está. Entonces acá un ejemplo, el mismo ejemplo, miren, el mismo ejemplo, acá está, tengo A y B, tengo sus coordenadas UTM, tengo su altura elipsoidal, ¿está? Entonces, si tengo las coordenadas UTM de A y de B, tengo la distancia de cuadrícula por Pitágoras. Si tengo las coordenadas UTM de A, tengo el factor de escala de A. Si tengo las coordenadas UTM de B, tengo el factor de escala de B. Si tengo la altura elipsoidal en A, tengo el factor de elevación en A y también en B. Y el factor combinado es el producto. Ahí está. Y acá puedo obtener el factor combinado promedio. Y Ingeniero, luego, disculpa, ¿cómo se calcularía el factor de elevación de un punto? Porque la fórmula que usted ha expuesto es para dos puntos, o sea, para A y B. ¿Cuál sería la fórmula solamente para calcular del punto A? ya. Eh, eh, yo creo que ahorita sí nos va a ganar el tiempo, pero acá nosotros simplemente, bueno, en primer lugar, este M, aunque no les he dicho, por acá lo digo, ese M es despreciable. ¿Ya? Nos va a quedar R sobre R más H. ¿Ya? Ese es R más H. Este H es el H del punto.
y listo, ahí se acabó todo. Este H ya no es el H promedio, es el H del punto, nada más, ¿no? Del punto A, por decirlo. ¿Ya? Y si es del B, es del Eh, punto B. es el elipsoidal, ¿cierto? La altura elipsoidal. Sí, 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 estamos hablando de elipsoidal. ¿Ya? Este es el H del punto, así sería. ¿Ya? Entonces, por eso que acá estoy colocando factor de elevación del punto A, considerando la altura elipsoidal de A, nada más, ¿ya? Igualito en B. Entonces tengo el factor combinado de A, que es el producto de estos dos. Tengo el factor combinado de B, que es el producto de estos dos. Y tengo el factor combinado promedio. Ahí está. ¿Ya? Aplico la formulita, esta de acá, ¿no? Esta, ya, ahí está. Y lo único que hago es reemplazar. Acá lo he puesto de otra forma, ¿no? Pero es igual. Distancia de cuadrícula por Pitágoras, y esto lo coloco acá y tengo la distancia topográfica, gracias al factor combinado. Entonces, el factor combinado es el producto del factor de escala por el factor de elevación. Y sobre esto vamos a hacer un análisis muy minucioso. eh, si no es mañana al final, sería el miércoles, pues, ¿no? ¿Ya? Entonces, yo creo que hasta ahí podemos llegar. Y acá está lo que el colega estaba hablando sobre los 400 metros de nivel. Eso lo vamos a ver entonces el día de mañana. Yo respeto mucho la agenda, y entonces no quiero ir contra ya el tiempo establecido con cada uno de ustedes. Eh, a nosotros siempre nos alegra cuando hay, digamos, esa respuesta de querer aprender, y digamos, no nos hace más que esforzarnos, dar ánimos para esforzarnos como lo hemos hecho para dar lo mejor de nosotros. Eso es todo. Muy buenas noches. Mañana entonces 8 p.m.